Bienvenidos a todos. Amén. Yo no sé si en esta mañana hay alguien por primera vez. ¿Quién está por primera vez? Bienvenida. Aleluya. Gracias a Dios. Bien. Todos hijos de Dios. Todos cristianos. Amén. Declaramos y confesamos en esta mañana que Dios tiene el control. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Puedes decirlo, Señor, tú tienes el control. Tú tienes el control de mi situación. Tú tienes el control en esta mañana de mis problemas, de mis circunstancias. Amén. Tienes el control de mi familia. Tienes el control de los hijos. Tienes el control de ese esposo, de esa esposa. Amén. Tienes el control en forma personal de mi matrimonio. Amén. Dios tiene el control de los papás, de las mamás. Dios tiene el control, gracias a Dios. Siempre que tenemos dificultades, siempre que tenemos pruebas, siempre que tenemos, hermanos, problemas, es un desafío para nosotros. Es un desafío estar frente a eso. Un desafío frente a ese aparente gigante. Es un desafío. Y somos desafiados en este tiempo. Cada uno de nosotros como iglesia somos desafiados. Hay un desafío. Pero siempre surge alguna voz o voces que nos dicen en forma personal, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Puede ser a través de un familiar, a través de un amigo, a través de un compañero, a través de un hermano en Cristo. Y ahora, ¿qué vas a hacer, Susan? Pon tu nombre. ¿Y ahora qué vas a hacer frente a ese desafío? Algo muy importante, mis hermanos y hermanas, Iglesia del Señor Jesucristo, en esta mañana. Lo importante es esperar en Dios cuando no sabemos qué hacer. Es mejor que guiarnos por nuestra propia voluntad, por nuestras propias fuerzas. Amén. Sucede y debemos principalmente creer en Dios, creerle al Señor, creer a sus palabras, que aquello que nos está aconteciendo debemos constantemente ir a la presencia de Dios. Hermanos, hay un desafío tremendo. La iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que interceder. La iglesia tiene que conocerla a Cristo Jesús a través de sus palabras. Creo que desde que hemos comenzado este año hay un desafío de conocerle a Jesús, que el Señor se revele a nuestras vidas. Y para este desafío, necesitamos la revelación de su palabra para poder conducirnos. Amén. Hermanos, es Dios quien pelea nuestras batallas. Es Dios quien pelea nuestra guerra. Amén. Así que no vamos a desesperarnos. Más allá de los acontecimientos, de los eventos que vemos, que oímos, Dios tiene el control.
El problema es que nos sentimos seguros y muchas veces cómodos cuando tenemos el control de todo. Yo no sé si les ha pasado poder tener el control de todas las cosas. Que todo pase por usted o por mí. Entonces, porque el ser humano tiende a controlar todo. Esas mamás, esas esposas, esos papis, tendemos, pero la realidad es que no todo está bajo nuestro control. ¿Cuántos pueden decir sí, amén? No todo está bajo nuestro control. Sí, muchas veces una enfermedad, una tragedia, una situación que nos pasa no está bajo nuestro control. Y nos saca de nuestra área de comodidad, nos saca de nuestra área de confort, nuestra área de seguridad aparente. Y como estamos tan acostumbrados a controlar todo, a tener ese control y sentirnos seguros, y cuando no lo estamos, ocurre lo siguiente: andamos con angustia, andamos con incertidumbre, andamos con inseguridades, andamos con desánimo, porque no podemos controlarlo todo. Y nos encontramos con nuestra realidad, que no todo lo podemos controlar, que el único que tiene el control de todo es Dios. Amén. Que nuestras habilidades, que nuestras capacidades, que nuestras experiencias, que nuestras fuerzas, que nuestro intelecto, nada es comparable a ese control que Dios tiene de nuestras vidas, esa soberanía del Señor. Dios sobre todas las cosas, Dios sobre todas las cosas. No somos omnipotentes, no lo somos. No somos omniscientes, que lo sabemos todo. No lo somos. No todo lo podemos lograr. No todo lo podemos controlar. No todo lo podemos vencer. Entonces, cuando viene la voz diciéndonos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer sobre esto? Sobre aquello. Segunda de Crónicas, capítulo 20. En ese episodio que encontramos en ese pasaje, tenemos en la Biblia, nos cita que hubo un rey, Josafat, y vino una potencia extranjera sobre Josafat, sobre este pueblo de Judá. Una potencia, hermanos, hermanas, poderosa. Una potencia con un ejército grande. Vamos a situarnos por unos instantes en esta escena. Josafat, el pueblo de Judá, frente a un ejército gigante. Josafat tuvo temor. Allí en el versículo 12 de segunda de Crónica dice: oh Dios nuestro, 20:12, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. El pueblo de Judá tuvo miedo, no pudieron enfrentarlo a este ejército. Josafat no podía controlar esta situación. Sus fuerzas no las tenía. No tenía fuerzas. Eran pequeñas esas fuerzas. El pueblo de Judá también. Sus fuerzas eran pequeñas. Entonces el pueblo de Judá fue al rey
Y este pueblo le pregunta al rey, ¿qué vas a hacer? Ellos le dijeron a Josafat, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En esta mañana, ¿qué vas a hacer? Iglesia, ¿qué vamos a hacer? El rey Josafat, al oír esto, un hombre de Dios, se humilló, se había humillado. Ustedes conocen la historia. Para consultar a Dios. Y lo que hizo este hombre fue pregonar ayuno y oración. Ayuno y oración. Reunió a todo el pueblo, convocó a todo el pueblo para buscar a Dios, para pedir ayuda. Y dice que en medio de esa asamblea, en medio de esa reunión, la voz de Dios, diciendo allí en el versículo 15, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová, mis hermanos, esto es lo que le dice Dios a Josafat y al pueblo. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud grande, ejército que venía contra ellos. La respuesta de Dios fue, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amedrentar quiere decir atemorizar, intimidar. Habla de cobardía. Sería así, no se acobarden. No temáis. Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Y Él dice, mis hermanos, mis hermanas, en esta mañana, iglesia, Él va adelante. Porque la guerra es de nuestro Dios. Oh, glorifícale al Señor. No es tu guerra, no es tu lucha, no es tu pelea, es del Señor. Amén. Entonces, en Dios hay salvación. El salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él escucha tu clamor. Él escucha tu oración. Él escucha tu petición. Él escucha tu intercesión por tantos. Amén. Él escucha. Pacientemente esperé al Señor. Y se inclinó a mí sus oídos. Y oyó mi clamor. Hay cristianos que en situaciones tales y por no volverse a Dios, mis hermanos, por no volverse a Dios, no consultan al Señor y toman decisiones equivocadas. Terminan en grandes tragedias por tomar decisiones equivocadas, por no consultar al Señor. Porque no buscan, porque no esperan en Dios. Por no creerle a Dios, aún en medio de esa situación que estemos atravesando. Pero en esta mañana
esta expresión, Dios tiene el control. Dios tiene el control en mi vida. Hermanos, yo puedo decir en esta mañana, el Señor tiene el control de mi vida. El Señor tiene el control de mis situaciones y mis circunstancias. El Señor tiene el control, mi vida está en manos del Señor. Y estamos seguros. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de paz. Este Dios de paz está en medio, hermanos, tanto del día y de la noche. Este Dios de orden está aún en medio del caos que nosotros tengamos que pasar. En medio del caos. Nada escapa a Dios, nada escapa a nuestro Señor. Nada escapa. Él todo lo ve. Él todo lo oye. Su palabra dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios está en medio del caos, de los problemas, del dolor, de la tristeza. Dios es Dios de la paz. Puedes declarar en esta mañana sobre tu vida, Dios es Dios de paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Amén. Es el Dios del problema y de la adversidad, de la prueba. Mire, mis hermanos, su palabra dice que Dios está y nosotros podemos hallarlo al Señor en el silbo apacible. Eso lo dice Reyes, Segunda de Reyes, no, Primera de Reyes. Pero también dice que nosotros podemos encontrar al Señor en medio del torbellino. Eso lo dice el profeta Nahum. Tanto en el silbo apacible, pero en el torbellino también, en la tempestad, en la tormenta. Amén. De Dios es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué creer que en medio de la tormenta, en medio de la tragedia, en medio de los problemas, no está Dios? ¿Por qué creer eso? Si su palabra dice que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, que el Señor estará todos los días de nuestros días. Amén. Él está como poderoso gigante. El Señor en esta mañana nos dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo quiero que en esta mañana salgas de este lugar confesando, tú estás conmigo y tú tienes el control de todo, Señor. Hermanos, cuando sentimos no tener el control, muchas veces permitido por Dios, para que Él quiere enseñarnos y quiere que nosotros aprendamos. Y es más, es para que nosotros le entreguemos a Él todo, sin reservas, todo. No a medias, todo. No a algunas cosas, todo debemos entregarle al Señor para que Él tenga el control de nuestras vidas, para que Jesús tenga el control de nuestras vidas. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Amén. Jesús quiere que nosotros le entreguemos nuestras vidas cada día, diariamente, que le entreguemos nuestras vidas a Él. Amén. A su voluntad, a sus palabras.
Porque como hemos leído muchas veces, su palabra, mis hermanos, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Josafat creyó en Dios, le creyó a Dios. ¿Qué sucedió entonces? Si él le creyó a Dios, él proclamó, le dijo al pueblo de Judá: de Dios es la batalla, de Dios es la batalla. El pueblo lo creyó y quedó tranquilo. Podemos hallar en el Señor bonanza, podemos hallar en el Señor tranquilidad, porque Él se ocupa de nosotros siempre. Este pueblo comenzó a proclamar, comenzó a clamar, a orar. Dios mismo, el Señor mismo peleó por ellos. Dios confundió al enemigo y se pelearon entre ellos. Gloria a Dios. Él puede confundir a tus enemigos. Ninguna acechanza, ninguna maquinación del diablo, ninguna oposición. Nosotros debemos someternos a Dios, resistir al diablo y Él huirá. Amén. Dios puede pelear por usted y por mí. La guerra es de Dios, no nuestra. Así dice el Señor. Marchad y no temáis, porque no es vuestra la guerra, sino del Señor. Amén. Esperemos en Dios. Esperar en Dios es lo mejor. No debemos ser impacientes, porque si hacemos nuestra voluntad, no nos va a ir bien. Pero si hacemos la voluntad del Señor, seguro que sí. Confiar que la batalla, la guerra, hermanos, es de Dios. En Mateo capítulo 8 tenemos un episodio. Jesús calma la tempestad. ¿Cuántos han leído este episodio? Versículo 23, 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Mateo 8:23. Dije bien, ¿sí? ¿Lo tienen? Bien, cuando estamos en situaciones donde hemos perdido el control, buscamos a Dios. ¿Y para qué lo buscamos? ¿Para qué lo buscamos? Lo buscamos para que nos devuelva algunos el control y para que el control sobre aquello que estamos pasando. Pero Jesús, allí en el versículo 23 dice, Jesús entra a la barca. ¿Y quiénes le siguen? Sus discípulos. Y un discípulo, ¿cuántos discípulos hay aquí? Eso. ¿Cuántos discípulos? Gloria a Dios. Entonces, un discípulo es quien se deja guiar. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con esto? Quien se deja guiar y quien obedece. Y quien obedece también. Entonces, hoy hay cristianos que no quieren entrar a la barca con Jesús. Quieren que Jesús entre a sus propias barcas. ¿Me explico? Jesús diciéndole, dame esto o aquello, o
haz esto o aquello, diciéndole al Señor Jesús. Pero no es así. No se preguntan, no nos preguntamos muchas veces qué quiere Jesús que nosotros hagamos. Y esta fue una pregunta crucial en la vida del apóstol Pablo. Todos conocemos la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Un perseguidor judío romano, muy preparado, un sabio por un maestro, Gamaliel de la época, intelectual, y se relacionaba bien socialmente, ¿sí? Perseguidor de los cristianos, de la iglesia en ese entonces. Pero dice, su encuentro fue camino, de Damasco, hacia Damasco, ¿sí? Y dice que un resplandor del cielo, ¿qué pasó con él? Lo volteó del caballo, ¿sí? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero también él inmediatamente le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta diaria que nosotros tenemos que hacerle al Señor, siendo discípulos de Él. ¿Qué quieres que yo haga hoy? ¿Qué quieres que yo haga en este tiempo? En estos días. Ese encuentro con el Señor de Pablo, al decirle, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, recibió instrucciones. Conocemos la historia. ¿Quién fue Pablo? Pero mis hermanos, el Señor nos guía, el Señor quiere guiarnos, el Señor quiere conducirnos, el Señor quiere dirigirnos. Por eso los cristianos, los hijos de Dios, no andamos por vista, andamos por fe. Amén. No andamos por circunstancia, no andamos por los problemas. El otro día les compartí a los jóvenes, adolescentes, debemos tener claras nuestras convicciones. Debemos tener claros nuestros principios en el Señor. El cristiano no debe vivir de emociones, que las emociones son parte, gloria a Dios, porque si no seríamos una máquina, un robot. Gracias a Dios nos creó con sentimientos, emociones, pero debemos en Cristo Jesús hallar estabilidad emocional, mis hermanos. Los jóvenes les decía, no podemos hoy estar apasionados de Jesús y mañana decir, no puedo ser cristiano, no puedo con esto. El cristiano se debe notar en las buenas y en las malas. Amén. Debemos hacer la diferencia. Convicciones claras. Mi fe puesta en ¿quién? En Jesucristo. Mi fe puesta en sus palabras, mis hermanos. Entonces, no debemos tomar decisiones propias. Debemos aprender de Jesús. Jesús entra en la barca y los discípulos le siguen. Y dice en el versículo 24, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y habla de Jesús, que él dormía. Una tempestad muy grande puede
puede tocarnos. Un problema grande puede tocarnos. Una enfermedad. No estamos exentos mientras estemos en esta tierra. Pero, mis hermanos, si estamos en su barca, estamos con Él. Amén. Él está en nosotros. Él está con nosotros. Y Él nos va a sacar en el nombre de Jesús, en su nombre. Nos va a sacar, amén, a victoria. Hay salida. Este versículo 24 dice, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas, se hundía la barca. Las olas cubrían la barca, el peso del agua. Imagínense esta escena. Los discípulos en esa barca y Jesús dormía. ¿Cuántos hemos estado en situaciones tales, mis hermanos? Pero aún el Señor estaba en control de esa circunstancia. Con miedo, con temores, desesperados ellos. Acudieron a Él. Dice que vinieron sus discípulos y le despertaron en el versículo 25, 8:25 de Mateo. Dice, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos. Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Cuántas veces hemos estado en esta situación, mis hermanos? Jesús, necesito tu ayuda. Jesús, sálvame de esto. Jesús, no hay otro, solo tú. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos caído sobre nuestras rodillas? Hemos orado, clamado, suplicado a nuestro Señor. Señor, ¿y cuántas veces hemos confesado, reconocido en nuestra vida, con esto yo no puedo? Esto es demasiado para mí. El Señor está ahí, mis hermanos. El Señor está ahí con nosotros. Él está presente. Él está oyendo. Dice, Señor, sálvanos, que perecemos. Frente a situaciones límites, agobiantes, sentimos morirnos muchas veces. Más allá de la esperanza en gloria, de saber que papá se iba a ir con el Señor y se fue con el Señor. Pero en solo pensar de esa separación, de ese desprendimiento humano, mis hermanos, le decía a Jesús, yo no voy a poder, Señor. Yo no voy a poder con esto. Cuando pasó, tuve el privilegio y tuve el honor, mis hermanos, el honor, la honra de parte de Dios, de ver en mis brazos, cerrar sus ojos a mi Padre y entrar a esa eternidad. Y poder después gozar, porque había gozo más allá de la situación extrema. Había gozo, ese gozo interno. Y esa paz que viene del Señor. Amén. Una de las tantas situaciones, una pérdida de un ser amado, querido. Pero hay tantas cosas, hermanos, tantas cosas que nos pasan. Es más, dije, ¿y ahora qué vas a hacer, Susan? El Señor estaba conmigo y está conmigo.
Amén. Serle fiel al Señor. Serle fiel al Señor. Me toca serle fiel al Señor, a sus palabras, al llamamiento. Serle fiel al Señor para un día encontrarme con ellos y tantos. Aleluya. Amén. Y no callarme y ser vocera de que Jesucristo viene y que Jesucristo salva a las personas. Amén. Aleluya. ¿Cuántas veces, mis hermanos? ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones límites? El libro de Esther nos habla. Mardoqueo, un judío, habían sido invadidos por una potencia también extranjera que había destruido, derribado los muros, quemados las puertas, fueron esclavizados y llevados cautivos. Pero para resumir, hay una expresión de Mardoqueo, allí en Esther 4, es corto este libro, ustedes pueden leerlo, dice, respiro y liberación, respiro, 4:14, respiro y liberación, salvación, vendrá de alguna o otra parte, vendrá de algún lado, dice su palabra. Hermanos, en esa mañana no sé lo que estás atravesando, pasando. Y si está todo bien, gloria a Dios. Y si está todo mal, gloria a Dios. Amén. Pero en esa mañana decirles y decirme a mí, respiro y liberación, salvación, aleluya, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre mis hijos, aleluya, sobre los matrimonios, respiro y salvación, aleluya. Oh, sobre esta provincia, sobre esta ciudad, sobre esta nación, respiro y salvación vendrá de alguna o otra parte, vendrá de algún lado, vendrá, aleluya. Oh, gloria a Dios, respiro y salvación. Hay que creerle a nuestro Dios, hay que creerle a nuestro Señor. Hay que creerle, mis hermanos. Dice, solamente hay que creerle. Solamente hay que creer para ver la gloria de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Amén. Esa es la actitud. Amén. Creerle al Señor. Salvación vendrá de Dios. Respiro, liberación. Aleluya. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos habían sido testigos de tanto, mis hermanos, de tantos milagros durante ese desierto. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido testigos de milagros en nuestras vidas? ¿En cuántos el Señor ha hecho algo? Amén. Aleluya, el Señor lo ha hecho, lo hizo y lo va a hacer. Respiro y salvación vendrá de parte de Dios. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Entonces, Dios lo saca a este pueblo de un sistema. Tenían que atravesar el desierto, mis hermanos. Tuvieron hambre, sed, cansancio. Pero siempre estuvo la mano de Dios sobre ellos. Amén. Ustedes también conocen la travesía de este pueblo de Israel. Siempre, mis hermanos, este pueblo se quejaba.
Este pueblo criticaba. Este pueblo murmuraba contra Moisés, pero lo estaba haciendo contra Dios. Tuvieron peligros por todos lados, problemas, dificultades, escasez. Parecía que Dios no tenía el control, pero Dios es un Dios soberano y sabemos la historia. Hermanos, la gente adulta mayor no, por su incredulidad no, entraron a la tierra prometida. Y cada tanto Moisés le decía, lo mejor está por venir. Entraron los hijos, amén, los que heredaron la tierra. Hombres y mujeres que vieron caer pan del cielo, que vieron como Moisés de una piedra sacó agua. Tanto, mis hermanos, y se olvidaban constantemente. Pero en esta mañana tenemos que ser personas agradecidas. Muy agradecidas, porque en los momentos de cansancio, en los momentos de desolación, en los momentos de incertidumbre, el Señor hizo en medio nuestro. El Señor, nosotros somos una congregación bendecida por parte del Señor. Damos gracias a Dios por nuestros pastores. Van a cumplir 50 años de pastorado en este lugar. Hermanos, y con una edad, pero con ese vigor, con ese poder de lo alto, personas que nos inspiran. Hermanos, entonces debemos ser agradecidos que en nuestro lenguaje, a los jóvenes les hablaba de integridad. La integridad es todo. Tiene que ver con nuestras palabras. Entonces, que nuestro lenguaje sea un lenguaje que glorifique el nombre del Señor. Un lenguaje que adore y alabe al Señor. Un lenguaje que pueda evangelizar, que pueda testificar las palabras del Señor a muchos otros. Un lenguaje que sean palabras constructivas, mis hermanos. Palabras que edifiquen al otro. Yo no sé a cuánto les da placer, ganas, cuando usted se encuentra con un hermano y hermana que le dice, estoy orando por ti, estoy orando por la iglesia, estoy orando por tal hermano, hermana, en el nombre de Jesús. He ido en auxilio de tal familia y la he bendecido. Oh, son buenas noticias para el pueblo de Dios. Estoy orando. Y de paso, mis hermanos, una oración especial por los adolescentes, una oración especial por los jóvenes. El adolescente, mis hermanos, los jóvenes, hoy vienen con tantas problemáticas, tantos problemas. Hermanos, vienen lastimados, heridos, abusos de todo tipo. Entonces, en esta mañana, hermanos, les ruego sus oraciones por ellos. Yo sé que ustedes están orando. Yo sé que están orando, pero debemos orar más por ellos. Tantos
jovencitos que se han ido a estudiar, que están estudiando fuera de este lugar. Hermanos, la tentación está ahí. Ellos se encuentran con un mundo totalmente, tantas cosas que están mal, ¿no? Ustedes saben mejor. Pero debemos orar y apoyarlos. Y tantos que están estudiando aquí en esta ciudad van a comenzar a estudiar. O ya comenzaron, estoy un poco perdida, pero la primaria, la secundaria, la universidad, mis hermanos. Necesitamos orar por ellos. Entonces, debemos ser buena noticia y transmitir buenas noticias al otro. Comunicar esa buena noticia. Y que puedan tener la confianza en usted y en mí de decirnos: necesito que ores por mi vida. Necesito que ores por mí. Necesito que me ayudes en esto o aquello. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a ser muy agradecidos. Sé que lo somos, pero mucho más todavía. Porque nada alcanza, nada es suficiente. Amén. Por eso en esta mañana quiero dejarte este texto. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Dios nos dice en esta mañana, el Señor nos dice: estoy en control. Dios está en control. Amén. De nuestras vidas. Y terminando con este episodio de Jesús cuando calma la tempestad. Dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos, que estamos por naufragar, por morir. ¿Sí? Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, el versículo 26, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. 27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, es necesario buscarle al Señor. Amén. Claman los justos y los oye y los libra de todas sus aflicciones. Los que miraron a Él no fueron avergonzados y sus rostros no fueron alumbrados. Fueron alumbrados. Clama a mí en esta mañana. Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Amén. Clama a mí, solo en Él. Clamar, acercarnos a Jesús. Vamos seguir durante este año, mis hermanos, buscando al Señor. Buscando al Señor, buscando al Señor. Aleluya. Y buscando al Señor, vamos a descansar, vamos a reposar, vamos a confiar y vamos a esperar. Y vas a recibir y vamos a recibir en el nombre de Jesús. Vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir, debemos madurar. Amén.
Hoy usted y yo debemos ayudar a los demás, bendecir a los demás. Amén. Gloria a Dios. Puedes decir en esta mañana, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Aleluya. Si tienes alguna necesidad, puedes levantar tus manos. Amén. Aleluya. El Señor sabe, conoce. Aleluya. Levanta tus manos con libertad si tienes una necesidad, una petición, donde necesitas la intervención de Dios. Respiro, salvación, liberación. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. En esta mañana nos vamos a unir en oración. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Levantamos nuestras manos, Señor, como símbolo, Señor, de que estamos, Señor, mirándote a ti. Señor, elevamos nuestros ojos, Señor, a ti. Elevamos nuestro corazón a ti, Señor. Levantamos, Señor, nuestros pensamientos a ti. Nos abrimos, Señor. Aleluya, abrimos nuestros corazones, Señor. Y queremos, Señor, pedirte por toda situación que estemos pasando, por toda situación de amenaza, aún, Señor, en la salud, Señor. Aleluya, en lo laboral, Señor, en lo familiar. Todo aquello que se ha levantado, Señor, aleluya, contra tus hijos. En esta hora declaramos, Señor, aleluya, que vendrá liberación y respiro de Jehová. Que tú abrirás los cielos y enviarás la ayuda del santuario. Que tú abrirás las puertas que están cerradas. Que tú irás delante de nosotros rompiendo, Señor, cerrojos, Señor, de bronce. Aleluya. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú te estés tocando, Señor, cada vida, Señor, que está necesitada una respuesta, Señor, urgente. Señor, que en el nombre de Jesús, aleluya, tú te reveles, Señor, de una forma, Señor, maravillosa, nueva, poderosa, sobre cada uno de tus hijos, Señor, en esta mañana. Que tu presencia, Señor, aleluya, venga, Señor, de una manera nueva, Señor, aleluya, mayor, un aumento de gloria, un aumento de tu presencia, un aumento de tu unción, y que los dones, Señor, que has puesto, Señor, sobre tu pueblo sean despertados, Señor, para ser usados para la edificación de tu iglesia. Que en el nombre de Jesús, Señor, aleluya, enviamos la palabra a los que necesitan, Señor, una intervención, aleluya, y por tu llaga, Señor, hemos sido curados, aleluya. Oh, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Amén. Un fuerte aplauso al Señor.